hablando un poco de historia y poniendo en contexto de lo que vamos a hablar, si nos fijamos en cómo se ha producido durante todo el siglo XX, vemos que el paradigma de la producción tenía la tendencia o iba muy marcado por la producción en masa. Se inició a principios de siglo con las cadenas de producción en las que se separaba el trabajo en determinados procesos manuales y era el producto el que iba pasando de estación en estación y había un operario en el que iba fabricando, produciendo, haciendo determinadas labores que siempre eran las mismas y se movía en una cadena, se transportaba aquello que se estaba produciendo de forma manual, pero en cadena. Ese concepto se ha ido evolucionando durante todo el siglo XX, pero siempre lo mismo en la forma de producir y al final hemos llegado a tener productos producidos en masa, en cadena, con robots, por ejemplo, ¿no? Se ha ido optimizando, se han ido sustituyendo determinados procesos manuales y se han ido automatizando y llegando siempre a la optimización de la reducción del precio del bien producido y con la máxima calidad posible. Ese siempre ha sido el reto de la producción en masa, el reducir el coste y el aumentar la calidad. Eso es, digamos que el concepto básico de ese tipo de producción. Eso ha hecho que en los últimos tiempos, a finales de siglo, incluso principios de este, se hayan producido deslocalizaciones de las empresas, porque se había llegado a un punto en el que en los países más industrializados el coste de la producción recaía mucho en la mano de obra y esa mano de obra pues, era más barata en determinados países. Se han ido relocalizando esas producciones, allí donde no se podían automatizar, donde la mano de obra tenía un coste importante en esa producción, pues todas esas producciones han ido pasando a determinados países, pues, como veis por ahí, Brasil, Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto ha hecho que se hayan deslocalizado esas producciones y hayan pasado parte de toda esa producción de los países industrializados a esos sitios donde la mano de obra era mucho más económica. Pero todo esto al final ha acabado volviéndose otra vez al mismo concepto. Esa mano de obra al final se ha mecanizado, se han colocado procesos productivos mucho más óptimos, con lo cual se ha reducido tanto que se ha hecho la competencia a las producciones en los países industrializados donde la mano de obra, donde la automatización era la clave, ¿no? Con lo cual tenemos un problema en los países industrializados con la competencia de aquellas producciones con mano de obra económica que al final también han conseguido el reto, como os decía, de reducción de coste y aumento de calidad. Esto hace que el concepto, que los hábitos de consumo, la manera de consumir, la forma en la que los clientes están demandando determinados bienes de consumo, todo esto ha hecho que la industria haya girado y haya ido hacia la personalización en masa, no a la fabricación en masa, sino a la personalización en masa. Un concepto un poco a lo que estaba comentando Álvaro en la presentación. Es decir, hemos ido a cosas que ya teníamos optimizadas a la hora de producir, hemos ido a personalizarlas en masa. Y en eso los países industrializados pueden decir muchas cosas todavía. Es decir, estamos en ese punto ahí. Estamos nosotros en un país industrializado, estamos en ese primer mundo que es el que está marcando las tendencias. La industria 4.0 al final se basa en esa personalización en masa, en esa optimización de algo que ya teníamos optimizado en cuanto a la forma de producir, lo vamos a optimizar en cuanto a qué es lo que vamos a producir. Eso hace que pasemos de este tipo de modelo de producción en masa, en el que producimos de forma muy eficiente muchas copias de un mismo modelo, a una forma de customización en masa. Diferentes copias con variaciones del mismo concepto, del mismo principio, pero producidas de forma en masa, de forma individual, por decirlo así, o pseudo-individual, con determinadas variantes en cada uno de los modelos que se pueden hacer. ¿Vale? Este concepto, este paso de la producción en masa a la customización en masa, es lo que conforma la industria 4.0, las smart factories, todo eso es lo que está detrás. Es el modelo que hace que toda la industria se tenga que reconvertir y cambiar su forma de producción. Por lo tanto, tanto la forma de producir como lo que estamos produciendo tienen que variar a ese nuevo paradigma, es decir, a ese nuevo sistema de customización al extremo, de producciones muy cortas, con un ciclo de vida muy corto, tanto del diseño como de la producción, como finalmente de
de la obsolescencia de ese producto que estamos fabricando, ¿no? También el diseño del producto tiene que tener en cuenta cómo se va a producir, eso es algo muy importante. Teniendo en cuenta todo esto, tanto la forma de producir como lo que estamos produciendo, al final hablamos de que todo ha de tener una modularidad que nos permita la fabricación y el diseño y la obsolescencia de ese producto, que nos lo permita de forma dinámica, que podamos ir modificando ese producto durante todo su ciclo de vida y generando esas copias muy parecidas al original en cuanto a concepto, pero muy diferentes al final en cuanto a cómo se produce, incluso en cuanto a cómo se consume. Eso es, este diseño hace que en principio lo que persigue es minimizar todos los tiempos, hacer que la producción sea mucho más eficiente en cuanto estamos rediseñando ese modelo y estamos haciendo que lo que inicialmente era de un color, al final acabe siendo, durante la línea de producción acabe siendo de otro color, o que podamos cambiar y mezclar determinadas formas, determinados modelos diferentes en una misma línea de producción. El caso claro es el de una línea de fabricación de coches, donde en la misma línea van pasando modelos de 2 puertas, de 4 puertas, con portón, sin portón, de un color, de otro, con un acabado, con otro. Es el mismo modelo con muchas variantes diferentes. Todo eso en la industria 4.0, estamos hablando de ese modelo al que vamos, hace que tengamos necesidad de esos diseños modulares muy conectorizados, muy interconectados en cuanto a conexiones eléctricas, en cuanto a conexiones de datos, en cuanto a la transmisión de información de un punto a otro, que hace que el papel de la conectividad sea clave aquí. Estamos hablando de que cuando el coche está llegando a la zona de pintura, ha de saber exactamente antes de entrar a esa zona de pintura, los robots lo han de saber con qué color lo tienen que pintar. Y eso se hace pues transmitiendo la información a través de un bus de comunicaciones, sea Profibus, sea Profinet, sea el que sea, y esa información va a llegar a los robots, y los robots al final, si hablamos de las conexiones eléctricas, van a tener un conector que va a recibir la información de esos datos como están circulando. Todo eso, todas esas conexiones, al final hacen que el concepto de la conectorización sea clave en esta industria 4.0, en este modelo nuevo. Y si hablamos de todas esas fases en las que del ciclo de vida de la producción de todos los modelos que estamos produciendo, si hablamos de todas esas fases, el conector, la conectorización, juega un papel muy importante. Empezando por la fase de diseño. Cuando estamos diseñando el conector, el hecho de que el diseño sea completamente modular nos va a dar una gran versatilidad a la hora de definir cuáles son los módulos que vamos a incorporar. Estamos decidiendo que los módulos los podemos intercambiar, los podemos colocar, podemos cambiar el módulo de pintura y colocar otro tipo de pintura diferente. Si lo modularizamos, vamos a poderlo tratar de una forma muy flexible, ¿vale? Además, también el hecho de ser modular nos va a permitir reaprovechar diseños anteriores. Podemos incorporar determinados módulos que ya existen en nuestro diseño para poder de forma rápida hacer tener un nuevo modelo o un nuevo concepto de fabricación. En la fase de fabricación ocurre exactamente lo mismo. Una vez hemos modularizado el diseño, podemos modularizar la fabricación. Estamos diciendo que los diferentes módulos los podemos fabricar en paralelo, y el cableado se convierte en un módulo más. Estamos hablando de que el cableado el cableado de datos que interconecta todos los diferentes equipos lo podemos fabricar simultáneamente a los módulos que están interconectados con ese cableado. Y esto reduce los tiempos de fabricación y además estandariza el cableado para que en un futuro ese mismo cableado pueda servir para interconectar otros módulos que hacen diferentes funciones pero que se comunican con el mismo bus de datos. En este caso podría ser Profinet o Modbus o el que queramos. Durante la fase de instalación también el hecho de tener un concepto modular conectorizado también nos puede ayudar, porque el transportar, imagino que los que sois fabricantes me entenderéis, el transportar una máquina que se ha montado, se ha probado
y sea certificado en nuestras instalaciones, tiene sus riesgos cuando la instalamos en casa del cliente. Si no tenemos algo que nos asegure que aquello que hemos conectorizado, que aquello que hemos conectado eléctricamente es exactamente igual a como cuando lo producimos, tendremos un problema. El hecho de usar conectores y el hecho de tener esos módulos de conectorización nos permite asegurar que cuando lo volvamos a montar en el punto donde se va a usar, no tendremos ningún tipo de problema. Además, la mano de obra, aparte de que se reduce, deja de ser una mano de obra especializada que sepa leer planos y que sepa conectar y asegurarse de que las conexiones son correctas. Es mucho más sencillo colocar un conector que ir a los cables embornados y hacer la conexión. Durante la fase de explotación ocurre también lo mismo. Cuando tenemos un sistema modularizado, el cambiar la forma en la que lo estamos produciendo, si estamos hablando de islas de producción, el cambiarlo cuando es un sistema en el que uno de los módulos también es el sistema de cableado, es mucho más sencillo. Simplemente lo sacamos, lo transportamos, le cambiamos el orden y lo volvemos a conectar. Simplemente así, no hay que quitar cableados, no hay que quitar cables de bornes, etc. Durante el mantenimiento también tenemos grandes ventajas por el hecho de estar usando un sistema conectorizado. Los diferentes módulos pueden estar en el almacén como recambios de forma fácil podemos sustituir cuando se ha estropeado y luego en el taller repararlos. El tener un conector es algo que además nos ha estandarizado la forma de conectar, y también tenemos una manera muy fácil de testear dónde podemos tener los problemas. Todo lo tenemos normalizado, estandarizado y modularizado. Durante la fase de obsolescencia de los productos, en los que se rediseña el producto, hay determinadas estaciones, como por ejemplo puede ser una línea de envasado o una línea de alimentación, en el que hemos cambiado el producto que estamos fabricando, pero el envasado sigue siendo el mismo. En el sector de la alimentación, las líneas de envasado se suelen conservar, suelen ser las mismas, porque al final es un embolsado, cambiamos el plástico y la serigrafía del plástico, pero la línea de embolsado se suele conservar. En ese caso, la línea de embolsado tiene un sistema de conectorización, puede tener un sistema de conectorización en el que tenemos una gran ventaja, porque es fácil quitar, poner, cambiar a la línea nueva y reconectar. Lo mismo con los sistemas de alimentación. En ese caso, el hecho de haberlo modularizado nos permite reaprovechar los equipos de una forma muy fácil. En ese sentido, Harting también ha llevado al extremo el concepto de la modularización, y también ha fabricado diseños de sus propios conectores modulares. Si estábamos hablando de que el hecho de que el sistema es posible hacer que los diseños de absolutamente todo sean modulares y sean reaprovechables, también podríamos decir lo mismo de los conectores. En ese sentido, Harting diseñó en su día una línea de conectores modulares en los que los diferentes módulos se pueden escoger en función de las necesidades. Estamos desde el principio en el tema de la modularización de la industria 4.0 y como concepto lo seguimos a rajatabla, incluso en nuestros propios diseños. Es decir, somos firmes seguidores de la modularización en todos los procesos. Y eso es un poco lo que os quería explicar. Aquí básicamente lo que queríamos resaltar es que en un mundo en el que la industria 4.0 nos define que todo ha de ser muy rápido, muy fácil de producir, que tenga una gran variabilidad en las formas de producir, el tipo de conectorización, la forma en la que interconectamos y la que diseñamos los procesos ha de ser muy pensada, muy modular y muy interconectable.